Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy viajamos al norte de nuestro país, ahí a la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá. Estamos junto al alcalde de Colchane, Javier García. Alcalde, bienvenido como siempre a esta conversación con las regiones de nuestro país. ¿Cómo está? Bueno, sabemos que han cambiado las cosas un poquito a propósito de la apertura de las fronteras terrestres a contar del 1 de mayo, así que eso queremos saber. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, encantado por la invitación y por supuesto es un placer compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, la apertura del complejo fronterizo ha sido una contribución al control migratorio en términos de que los bolivianos pueden hoy día ingresar por pasos habilitados, ya que ellos eran los afectados principalmente por la reconducción, ya que en el caso de los venezolanos principalmente y de otras nacionalidades, la reconducción no operó. En ese sentido, lamentablemente no fue eficaz la normativa o la nueva ley migratoria que pretendía controlar de alguna manera el flujo migratorio por pasos no habilitados. Hoy día, básicamente lo que se ha visto mejorado es el ingreso de ciudadanos, por ejemplo, bolivianos, peruanos y otros que sí pueden ingresar por la puerta principal con sus documentos al día, y el ingreso por pasos no habilitados continúa en relación a ciudadanos venezolanos y otros que no tienen lamentablemente alguna identificación o no poseen la visa correspondiente para ingresar al país. Lamentablemente la seguridad sigue siendo un problema en nuestra región prácticamente, y al resto de Chile también se ha expandido. Y en ese sentido creemos que aún estamos a la espera de políticas o de acciones concretas que vayan dirigidos a mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas de la región. Usted hablaba ahí de situaciones diversas, ¿verdad? Uno de los que entran por los pasos regulares, y usted dice la enorme mayoría son bolivianos, y por otro lado, por estas fronteras irregulares, por estos pasos no habilitados, siguen ingresando ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad venezolana. Estamos hablando de condiciones bien extremas, 3.700, 4.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas, y usted, en una estimación, ¿cuánto podría decir que ha sido esta migración desbordada? ¿Cuántas personas han ingresado en pandemia a Chile por estos pasos no habilitados? Tenemos una estimación de un ingreso diario de entre 400 a 600 personas por pasos no habilitados. Flujo que con la apertura del complejo fronterizo, claramente el ingreso por pasos irregulares claramente disminuyó al menos al 50%, correspondiendo a ese 50% a ciudadanos bolivianos. Sin embargo, el otro 50%, que sería aproximadamente 300, sigue ingresando diariamente por pasos no habilitados y corresponde principalmente a ciudadanos venezolanos, algunos haitianos y otros que no pueden ingresar por los pasos habilitados. Y por supuesto, nosotros tenemos también registro solamente de atenciones de urgencia en nuestro consultorio. Recordemos que el año 2018 nuestra atención de urgencia fue de 180 en el año 2019 de 270 pacientes que requirieron atención de urgencia. En el año 2020, 10.600 atenciones de urgencia registró nuestro consultorio. El año 2021, 17.490 atenciones de urgencia. El año 2022, 3.900 atenciones de urgencia llevamos a la fecha, lo cual claramente nos indica que la diferencia es abismal en términos de flujo migratorio. Solamente estas atenciones se refieren a atención de urgencia y muchas de ellas derivadas al hospital regional. Claramente está desbordada la situación en nuestra comuna en cuanto a atención de urgencia. Hoy día necesitamos ambulancias, necesitamos containers o contenedores modulares para atención de migrantes, ya que hoy día estamos atendiendo en una carpa que no reúne las condiciones, ya que constantemente es arrastrado por vientos fuertes, las temperaturas oscilan bajo cero, lo cual claramente pone en riesgo la salud, sobre todo de los menores. En estos días hemos visto un aumento significativo del ingreso de menores de edad, de niños lactantes, lo cual nos tiene muy preocupados justamente por las bajas temperaturas, lo cual hace, dificultoso atenderlos en el altiplano, sobre todo cuando requieren
oxígeno por la altura, y muchos vienen con muy pocos abrigos. El gobierno ha dispuesto un dispositivo o un campamento en la frontera, pero vemos que constantemente está siendo colapsada y no cuentan ellos con un médico, no cuentan con personal de salud, y esperaríamos o esperamos nosotros que durante el estado de excepción el ejército se instale con un hospital de campaña, pero lamentablemente eso no ocurrió y la carga de atención médica lo llevó el municipio de Colchane, registrándose a la fecha una deuda del Estado hacia nuestro municipio por más de 400 millones de pesos, el cual esperamos eso se pueda reintegrar, ya que estos recursos fueron gastados en atención de urgencia, considerando que somos una pequeña localidad, una pequeña comuna que recibimos ingresos por persona, por per cápita, el cual no nos permite, digamos, recibir recursos por la atención de migrantes. Y en ese sentido, quiero también dejarles en claro que, a diferencia del gobierno anterior, en este gobierno claramente la forma en que se pretende abordar el fenómeno migratorio ha sido, a mi juicio, el correcto. Es decir, se han convocado a todos los actores para reuniones, hemos recibido visitas del subsecretario de Salud, del subsecretario del Interior, me he reunido con la ministra Siches en Santiago, también hemos tenido reuniones con diferentes seremis, etcétera, con la delegación a objeto de entregar todo tipo de información. Hemos hecho llegar las estadísticas, hemos hecho llegar todas las solicitudes o acciones que son para nosotros urgentes en materia de seguridad como también de reparación. Estamos a la espera de alguna respuesta concreta respecto a aquello. El gobierno se comprometió con visitar la región en el mes de mayo, a finales de mayo, y estamos, por cierto, esperanzados en que esta vez se va a trabajar de manera mucho más acertada y mejorando no solamente, digamos, la atención humanitaria o mejorando el ámbito humanitario de los migrantes, sino también lo que se espera en estas acciones es que el gobierno pueda también incrementar recursos para la atención de salud, mejorar la infraestructura de la frontera, sobre todo en Colchane, y por supuesto, seguridad, que es lo que más se requiere hoy día en Tarapacá. Por lo menos una primera buena señal, se está escuchando. Ahora hay que saber qué plazo se toma el gobierno y qué decisiones comienzan a tomarse, porque esto sin recursos no sirve de nada, ¿verdad? La sola voluntad, sin los recursos necesarios, no sirve. Pero me quiero quedar en un aspecto que a mí me parece tremendamente relevante. Ya vamos a hablar de la nueva política migratoria en la cual se está trabajando, pero usted nos decía que a partir de ahora comienza a haber mucha más migración de familias. Entonces usted hablaba de niños y niñas, bebés que están ingresando por la frontera y eso es muy preocupante. Antes veíamos, claro, algunas familias, pero muchas personas solas, ¿verdad? Hombres, mujeres con mochila al hombro que cruzaban, yo decía, por esta frontera tan porosa que tiene el norte de Chile con temperaturas extremas, pero ahora usted nos habla de niños y niñas incluso. Efectivamente, estos días hemos visto un incremento significativo de menores de edad, lo cual nos tiene mayormente preocupados, sobre todo aquellas familias que cruzan la frontera por bofedales donde hay muchos ríos, muchos lugares de peligrosidad, y hemos visto también durante el estado de excepción fallecimientos de menores de edad en ese sector, lo cual claramente nos tiene muy preocupados. Y es un sector o sectores de difícil acceso inclusive con nuestras ambulancias. Lamentablemente la situación migratoria sigue siendo un problema, siguen ingresando diariamente cientos de familias, siguen ingresando personas con problemas físicos, con problemas de movilidad, adultos mayores que tienen enfermedades terminales muchas veces, que llegan en muy malas condiciones a la frontera requiriendo una atención de primera, digamos, de urgencia en nuestro consultorio, y obviamente necesitamos al menos contar con un SAPU, y eso es lo que le hemos planteado al subsecretario de Salud, y estamos obviamente a la espera de aquello. Es urgente hoy día mejorar la infraestructura y el sistema de atención de salud en la frontera. Lamentablemente, hoy día nosotros contamos con un presupuesto de al menos 80 millones de pesos para la atención de urgencia, y ya llevamos gastado a la fecha más de 57 millones. Lo cual claramente nos pone en una situación de desesperación frente al fenómeno migratorio que cada vez se acrecenta, que cada vez se vuelve más compleja debido a que los grupos organizados o los llamados coyotes también están más sofisticados, más organizados
y están operando inclusive desde Bolivia. Hemos visto cómo vehículos, cientos de vehículos llegan durante la noche, vehículos particulares que no tienen permiso para transportar pasajeros y están operando en sectores alejados o en sectores, digamos, cercanos a Colchane para captar a migrantes que llegan durante la noche caminando y también traídos a la frontera por grupos o coyotes bolivianos. Y claramente estas personas que están operando en Chile tampoco son chilenos, porque son personas desconocidas que vienen claramente de Bolivia a operar en Chile, inclusive con vehículos que tienen patente chilena, lo cual claramente pone en riesgo y se ha generado altercados y problemas con los vecinos de algunas localidades de nuestra comuna. Si usted como alcalde tiene acceso a esa información, a esas ubicaciones, ¿qué está pasando entonces con las Fuerzas Armadas? ¿Qué está pasando con las policías a la hora de controlar y fiscalizar las fronteras? ¿No tienen ellos esa información? ¿No han sido testigos de este tipo de situaciones? Todas las rondas que hemos realizado a través de la seguridad ciudadana la hemos informado al Ejército y a Carabineros. En algunos casos, por ejemplo, cuando se han producido barricadas o bloqueos en los caminos, en las rutas por parte de migrantes, lamentablemente Carabineros siempre llega tarde y ya la ruta está despejada, y lo hemos despejado también nosotros. Y en sectores, por ejemplo, donde hay ese tipo de paraderos improvisados, lamentablemente no siempre llega la policía en el momento adecuado. Y como bien dije, el Ejército más bien ha cumplido una labor humanitaria de rescate de alta montaña, de rescate de migrantes que son abandonados en sectores alejados por coyotes bolivianos, y en ese sentido ha hecho una labor muy importante de rescate, sobre todo en lugares de difícil acceso para nosotros. Sin perjuicio a ello, en materia de seguridad no hemos visto ningún aporte del Ejército en ese sentido, como también no hay una política clara respecto de cómo mejoramos la seguridad de nuestros vecinos, cómo mejoramos el control, por ejemplo, de identificación de los migrantes, sean que hayan pasado por pasos no habilitados o sean migrantes que pasaron por pasos no habilitados y son reconducidos o conducidos al complejo fronterizo para realizar la autodenuncia. Ahí es donde se genera un problema que para nosotros es preocupante. No existe un mecanismo hoy día de identificación de la persona que dice ser. Lamentablemente, con toda la tecnología que hay en el mundo hoy día, el migrante solamente declara un nombre o una identificación, y es esa la que queda registrada en el documento de autodenuncio y es trasladado por la Seremía de Salud a residencias sanitarias de Iquique. No hay una forma o una fórmula de verificación si esa persona que dijo ser Pedro, por ejemplo, es realmente Pedro, lo cual claramente nos pone en una situación de inseguridad y de riesgo para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Esas son acciones concretas que el gobierno tiene que solucionar, tiene que ver la forma, tiene que buscar la forma de cómo controlamos a aquellas personas que tienen antecedentes penales, que ingresan con armas blancas, con armas de fuego. Lamentablemente la situación de violencia en Tarapacá está desbordada, es un hecho claramente visible, y se han generado verdaderas ciudadelas de más de 40.000 habitantes, principalmente extranjeros en Alto Hospicio, con tomas de terrenos fiscales impresionantes, al cual no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el destino de estas personas. Claramente se genera un problema social que no está muy claro, y creemos que el gobierno tiene que dar explicaciones respecto de cuál es la política respecto de estos migrantes que ya ingresaron al país y que fueron dejados a su suerte una vez que hayan cumplido sus cuarentenas en la ciudad de Iquique. Entonces, estamos en una situación compleja, que lo que pedimos al gobierno es transparentar todo el proceso de ingreso de migrantes, transparentar cuál es la verdadera intención del gobierno en términos de permitir o no la migración irregular, y cuál es el mecanismo de control que se va a establecer en la frontera para saber quiénes son los que ingresan, porque hoy día no existe ninguna de esas acciones que nos dé tranquilidad o nos devuelva la tranquilidad que ya se ha perdido en Tarapacá.
cómo le ha cambiado la vida a los habitantes de Colchane esta crisis desbordada de migración en el norte de nuestro país. Vamos a hacer la primera pausa, regresamos de inmediato para hablar con el alcalde Javier García. No se vayan. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar, o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Cense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en cense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Constitución. Constitución. Ley. Ley. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Escaños reservados. Escaños reservados. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Paridad de género. Paridad de género. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar, o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Cense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en cense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hemos viajado al norte de nuestro país, a la región de Tarapacá. Estamos conversando con el alcalde de Colchane, Javier García Cho, que está con nosotros. Le doy las gracias nuevamente por esta conversación con las regiones de Chile. Fue una buena noticia, incluso para el sur de nuestro país, que se reabrieran las fronteras terrestres, se reencontraron las familias chileno-argentinas, por ejemplo, en el sur. Pero para ustedes siguen las complicaciones, esta migración desbordada. Usted comentaba al inicio de esta conversación, alcalde, acerca de las barricadas que se ponen en el camino. Ahí en la frontera hay una serie de migrantes que incluso amenazan a los camioneros, a la gente que anda en vehículo, para que los lleven y los trasladen a distintas ciudades. Cuéntenos un poquito de eso que está ocurriendo. El flujo migratorio, reitero, no ha cesado y lo que hemos visto nuevamente son las barricadas o los bloqueos que generan los migrantes en la ruta 15CH. Me refiero a la vía o el camino que une entre Colchane e Iquique, y es una ruta muy larga, de 250 kilómetros, que atraviesa la cordillera de los Andes. Y justamente ahí es donde los migrantes que vienen caminando hacia la ciudad muchas veces obligan a los camioneros a que les trasladen a la ciudad, generando un bloqueo con piedras, incluso con arma blanca, y son grupos que atacan con mucha violencia a los vehículos particulares. Hace 2 semanas, 3 funcionarios municipales se enfrentaron con grupos de migrantes quienes habían bloqueado el sector en el kilómetro 134 de la ruta 15CH y lamentablemente se generó un altercado entre ellos, despejándose la ruta por parte de funcionarios municipales, lo cual claramente pone en riesgo la vida de muchas personas, no solamente de los que transitan por ahí, sino de los funcionarios mismos que trabajan o trabajamos en Colchane. Es una situación que se ha reiterado en el tiempo, no ha habido mayor accionar respecto del Estado en ese sentido, mayor resguardo en la ruta, como también la vida de los colchaninos ha sido lamentablemente modificada. Recordemos que en el censo 2002, Colchane tenía una población de 1.649, luego aumentó en el censo próximo a 1.728, y ya en el año 2021 llevamos 1.588 habitantes, hubo claramente una disminución del 8,1% de nuestra población, y actualmente ya tenemos menor cantidad de pobladores. Vemos localidades prácticamente con muy pocos habitantes, como localidades como Escapiña, por ejemplo, localidad de Queve, que prácticamente hay 2 o 3 familias,
porque el resto han abandonado prácticamente por reiterados robos, asaltos, saqueos en sus casas. Recordemos que en el mes de febrero del año 2021 hubo un colapso mayor donde solamente el pueblo de Colchane, que tiene 300 habitantes, albergó más de 2.500 habitantes, donde fueron saqueados el 90% de las casas. Cientos de familias fueron víctimas de delitos. Nosotros levantamos un registro de 90 familias que lo perdieron todo y estamos cobrando una compensación económica al Estado de 120 millones de pesos que el gobierno no ha sido capaz de siquiera compensar a estas familias a la fecha. Y también vemos que, contrariamente a aquello, el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido a Chile o ha dicho que va a inyectar 6 millones de dólares para la migración venezolana, principalmente en nuestro país. Y en ese sentido creemos que estos recursos también tienen que ir también destinados a la infraestructura que se requiere para la atención de migrantes, como también a los efectos o consecuencias que ello trae, principalmente producto de destrozos de espacios públicos y robos en casas particulares. Y en ese sentido yo he planteado a las organizaciones internacionales como también al gobierno de Chile esa posición que creemos que es correcta y es la más sensata para enfrentar un fenómeno tan complejo, y no solamente desde el punto de vista del respeto y del resguardo de los derechos humanos del migrante, sino también de las consecuencias de aquello, sobre todo cuando se vulnera o se transgrede los derechos de los pueblos indígenas, como es el pueblo de Colchane, que es que el 90% de esa población se reconoce como aymara, y también obviamente goza de protección internacional o de normas internacionales, como es el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, y que el Estado tiene el deber de protección y de garantizar su protección y conservación, sobre todo de la cultura aymara. ¿Y quién es el encargado de garantizar la seguridad de los habitantes de Chile? Bueno, el gobierno. Y es muy preocupante entonces que el ejército no esté haciendo la totalidad de su trabajo y que se limite, como dice usted, a hacer, por ejemplo, labores humanitarias, ¿verdad? Porque si bien sí hay que apoyar a aquellas familias que están ingresando y que están en pésimas condiciones, hemos visto una serie de fallecimientos tratando de llegar a Chile, porque hablábamos de estas condiciones extremas, pero alguien tiene que dar una señal de que las cosas empiezan a ser un poco mejor, porque si no, de lo contrario vamos a seguir teniendo estas verdaderas olas y esta crisis migratoria desbordada. Cuando el migrante atraviesa esta tremenda travesía y logra llegar a Chile, usted dice ni siquiera necesita mostrar su carnet de identidad o su tarjeta de identificación, basta con que diga me llamo Pedro, decía usted, ¿verdad? Así lo relataba, y listo, ingresa. No sabemos si tiene antecedentes penales, entonces hay un problema muy severo que no tiene solución hasta ahora. Sin embargo, el gobierno ha anunciado una nueva política migratoria. Hay una mesa interministerial que, afortunadamente, usted lo decía, está escuchando a los alcaldes del norte, a las autoridades del norte de nuestro país, pero tenemos 6 meses de plazo, se ha dicho, para tener ya, empezar a ver vías de trabajo concretas. Pero no hay recursos, por ejemplo, confirmados. No sabemos si alguna vez el gobierno va a mirar a Colchane y va a decir, mire, este poblado y la comuna en general ha sido prácticamente destrozada por la migración. Mucha gente ha perdido sus casas. Vamos a destinar este dinero para recuperar los espacios públicos, para los hogares, las casas, las familias, los funcionarios municipales, en fin. No sabemos eso. Entonces todavía hay un compás de espera. Hay una mirada, a nuestro juicio, errada de lo que es el proceso migratorio. Creo que el hecho de hacernos cargo, o que el Estado se haga cargo de un fenómeno extranjero, que es la situación venezolana principalmente, y mirarla solamente desde el punto de vista del migrante, creo que es, a nuestro juicio, equívoco, ya que las consecuencias y los efectos que ello produce en Chile claramente generan otro problema que es mayor. Es un problema de seguridad, problema de falta de centros educacionales, de asistencia médica, de habitación, etcétera. Y eso el gobierno no ha sido, o el Estado no ha sido claro en cómo se va a enfrentar esta situación, principalmente con los ciudadanos venezolanos. En el caso nuestro, nosotros, como le decía inicialmente, hemos solicitado que se compense a 90 familias con 120 millones de pesos. Contrariamente a aquello, el gobierno ha ofrecido compensar con 5 millones a toda la familia, es decir, le tocaría a cada uno 20.000 o 30.000 pesos, lo cual claramente a nuestro juicio es una burla, es una situación que de verdad nos parece ridículo, ya que ha dispuesto miles de millones de pesos en
instalar campamentos a través de productoras de eventos en Colchane, en Huara y en Iquique. Ha dispuesto también de alimentación, de frazadas para los migrantes. Dispone de 3 buses diariamente desde Colchane hacia Iquique para trasladar a migrantes a través de la Seremía de Salud, lo cual significa desembolso de recursos millonarios, de miles de millones de pesos. Pero no son capaces siquiera de indemnizar a estas familias que sufrieron producto del saqueo, perdieron todo. Y estamos hablando solamente de 120 millones de pesos. Y han destinado miles de millones de pesos para labores humanitarias. Ahí creo que hay una mirada errada, creo que no hay proporcionalidad, creo que hay una situación que tal vez sea ideológica, que está superando nuestra real forma de vida, nuestra problemática, sobre todo en la frontera en materia de migración que estamos enfrentando ya desde 2 años. Entonces, lo que nosotros queremos hoy día es que el gobierno nos entregue acciones concretas en términos de seguridad, en términos de reparación, en términos de infraestructura, en términos de recursos, para enfrentar la salud de nuestros vecinos y también de los migrantes que llegan a pedir asistencia médica de manera urgente. Estamos en un momento de inflexión, están comenzando a aumentar los contagios de COVID-19, nos enfrentamos aparentemente a una nueva ola, se nos acerca el invierno, y usted decía que los recursos son escasos, por supuesto, en la salud en Colchane, y sin embargo han tenido que enfrentar casi 20.000 atenciones por año de urgencia precisamente para los migrantes. Estuvo hace poco la autoridad sanitaria allí en la zona, ¿qué le pidió? Le hemos pedido varias cosas. Uno es el contar al menos de manera urgente con contenedores que sean modulares para la atención de migrantes por las bajas temperaturas que hoy día afecta a Colchane, como también la falta de infraestructura que tenemos en Colchane, ya que nuestro consultorio posee una capacidad de atención de 9 personas y hoy día estamos superando con creces esa cantidad. Estamos atendiendo en una carpa que no reúne las condiciones para la atención de migrantes en bajas temperaturas. Por otro lado, le pedimos ambulancias, como también mayor recurso para la compra de medicamentos, para el traslado de pacientes, para la contratación de profesionales. Y, por supuesto, le hemos pedido también que en todas las decisiones que tome el gobierno central en términos de generar más albergues, la cual no estamos de acuerdo, ya que Colchane no reúne las condiciones para albergar más personas, se consideren también, por ejemplo, los servicios básicos como alcantarillado, se consideren la atención médica, porque lamentablemente el único hospital cercano que tenemos está a 250 kilómetros. Y eso pone en serio riesgo la vida inclusive de los migrantes. Y lo otro también le hemos pedido, el hecho de contar con un consultorio de urgencia rural nos permite, hoy día no nos permite contar con mayor recurso y personal. Queremos que el gobierno central nos apoye en el contar con un SAPO, un servicio de urgencia de ese nivel, ya que nos permitiría la contratación de más profesionales, de mayor recurso, y por supuesto se requiere recursos adicionales para poder enfrentar este fenómeno que se viene bien complejo para los próximos meses, y ojalá la región de Tarapacá y principalmente la provincia de Tamarugal cuente con un hospital, ya que 5 comunas de la región no contamos con un hospital y estamos prácticamente dependiendo del único hospital de Iquique, que está a una distancia de 250 kilómetros, y lamentablemente cuando existe caída de nieve quedamos prácticamente aislados, y eso nos pone en riesgo claramente la vida y la salud de nuestros habitantes. Bueno, en general le hemos pedido le hemos entregado una petición nuevamente al subsecretario de Salud, porque anteriormente ya se lo habíamos entregado a la ministra Siches, y creemos que el tiempo es suficiente como para ya esperar acciones concretas. De no ser así, creemos que esta situación se va a agudizar, las movilizaciones en Tarapacá van a aumentar, porque lamentablemente la sensación de seguridad es un problema que se está saliendo de control. Hoy día hemos visto movilizaciones ya aquí en la ciudad de Iquique, como también vemos malestares en nuestra comuna respecto de robos, de asaltos, de barricadas en las rutas, lo cual claramente nos tiene muy preocupados a todos.
Y a nosotros también, alcalde. Ojalá vengan buenas noticias y pronto para el norte de nuestro país. Un abrazo grande, alcalde Javier García Choque, desde Colchane. Un abrazo para ustedes y para todos los habitantes de la comuna. Más de 1.500 nos decía. Abrazo, alcalde. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Que estén bien. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.